Resolvamos el siguiente problema sobre el tema de dinámica. Dice, en un aeropuerto, el equipaje se descarga de un avión en los tres coches de un transportador de equipaje, como lo muestra el dibujo. La aceleración de ese transportador es de 0.12 metros sobre segundo al cuadrado y la fricción es despreciable. Las barras de acoplamiento tienen una masa despreciable y la pregunta en cuánto cambiaría la tensión en cada una de las barras de acoplamiento A, B y C si se quitaran 39 kilogramos del equipaje del coche 2, es decir, de este coche, y se colocaran A en el coche 1 y B en el coche 3. Dice, si la tensión cambia, especifique si aumenta o disminuye. Bueno, entonces vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre de estos tres carros, ¿no? Carro 3, carro 2 y carro 1, donde están las barras de acoplamiento. Entonces aquí tenemos la normal, el peso, que es M3 gravedad, y la tensión, ¿cierto? Que se genera aquí, acá. Para el carro 2, entonces tendremos la misma tensión, ¿cierto? Que sería esta, que está acá, la normal, el peso 2 y la tensión B, que sería esta. Y finalmente para el carro 1, entonces tendremos la tensión B, que es esta, ¿cierto? Tendremos la normal, el peso, ¿cierto? Y la tensión A. Bueno, entonces ahí tenemos los diagramas de cuerpo libre, teniendo en cuenta que esto se llama M3, que esto se llama M2 y que esto se llama M1 inicialmente, es decir, no hemos quitado nada. Entonces, aquí, fíjense, por la segunda ley de Newton, esta tensión en C no es más que masa por gravedad. ¿Qué masa? La masa 3. Para el segundo carro, entonces tendremos tensión B positiva menos tensión C es igual a ¿qué? A masa 2 por aceleración. Al despejar esta tensión B, va a ser igual a M2 aceleración y esta tensión C que está restando pasa a sumar. Pero recuerden que esta tensión C es esto. Es decir, me va a quedar M2 por A más M3 por A. Y acá, entonces tendremos así, ¿cierto? Finalmente sacamos un factor común A y esa aceleración va a multiplicar a la suma de estas dos masas. Aquí tenemos entonces ya la tensión C, ¿cierto? La tensión B. Faltaría la tensión A. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas acá. Entonces tensión A menos tensión B es igual a masa 1 por aceleración. Esta tensión B pasa al otro lado con signo negativo, positivo, perdón. Entonces me queda que tensión A va a ser igual a M1 por A más aceleración por M2 más M3. Entonces si sumo esto con esto, ¿cierto? El factor común va a ser aceleración que multiplica la suma de las masas, es decir, la tensión C, la tensión B y la tensión A. Ahora sí, entonces pasemos a la parte A. Vamos a pasar 39 kilogramos del carro 2 al carro 1. Entonces ahí lo pasamos. Entonces, teniendo en cuenta esto, miremos las nuevas masas que voy a llamar M2'. Va a ser igual a M2, que es la que tiene, menos el delta de M, que se llama 39 kilogramos. M1, que es la nueva masa, sería igual a ¿qué? A M1 más el delta de M. Y obviamente M3 sí sería M3, porque acá ni se le suma ni se le quita. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces miren la tensión C sería igual a M'3, porque ahora lo voy a calcular es con estas M' y las reemplazo después con estos valores. Va a ser igual a M'3 por A, y como recuerden, como M3 es igual a M'3 es igual a M3, pues la tensión C no cambia, ni aumenta ni disminuye. ¿Qué pasa con la tensión B? Fíjense que es este modelo, entonces sería aceleración que multiplica a M2' más M3', porque este es el modelo matemático. Entonces, si reemplazamos los valores, fíjense, M2 vale M2 menos delta de M más M3, pero M3' es M3, no va a variar. Entonces, aquí puedo tomar este valor con este valor, fíjense, y este con este, ¿cierto? En signo negativo. Fíjense, si yo comparo este valor con este valor, pues va a ser que va a disminuir. ¿Cuánto disminuye? Esto, que es 0.12, que es la aceleración, por 39, que es la masa. Es decir, disminuye 4.68 newton si pasamos estos 39 kilogramos de este carro para este carro. ¿Y qué pasa con la tensión A? Entonces la tensión A va a ser igual a A, que multiplica M1 más M2 más M3, ¿cierto? Es decir, voy a sumar M'1, M2' y M3'. Si yo sumo estas masas, entonces esta delta de M con este delta de M positivo se van a cancelar.
Es decir, entonces me va a quedar M1 más M2 más M3. Entonces no va a cambiar. Entonces fíjense que cuando pasamos entonces, conclusión, estos 39 kilogramos del carro 2 al carro 1, la tensión C no cambia, la tensión A no cambia y la tensión B disminuye. ¿Y disminuye cuánto? 4.68 newton. Ahora pasemos entonces a la segunda parte. Vamos a pasar entonces estos 39 kilogramos ahora al carro 3. Entonces, como vamos a recalcular las masas, entonces ahora M'3 va a ser igual a M3 más delta de M, ¿cierto? Y M2 va a ser igual a M2 menos delta de M. Y M1 pues va a ser igual a M1, M1'. ¿Por qué? Porque a este ni le quitamos ni le colocamos. Ahora estamos variando la masa 3 y la masa 2 con respecto al original. Y volvemos a recalcular con estos modelos, ¿cierto? Con estos modelos. Y fíjense que la tensión C va a ser igual a M'3 por A. Pero M'3 es esto. Quiere decir entonces esto que la tensión C ahora sí va a aumentar. ¿Y cuánto aumenta? Aumenta delta de M por A. ¿Y eso cuánto es? 4.68. Vamos con la tensión B, que es este modelo, A que multiplica la suma de M2 más M3. En este caso sería M2', fíjense, esta, más M3'. Entonces, si yo sumo M2' con M3', es decir, sumo estos, fíjense, se va a cancelar delta de M con delta de M, uno positivo y uno negativo. Entonces me va a quedar que esa tensión B va a ser igual a A, que multiplica a M2 más M3, es decir, la tensión B no cambia. Y finalmente la tensión A, ¿sí? Que es que es aceleración por las sumas de M1', M2' más M3', es decir, voy a sumar estas tres masas. Entonces, fíjense, al sumarlas, entonces se cancelaría nuevamente delta de M con delta de M y me quedaría M1 más M2 más M3. Quiere decir entonces que en este caso, cuando pasamos esos 39 kilogramos del carro 2 al carro 3, solamente varía la tensión C. ¿Y qué varía? Aumenta. ¿En cuánto aumenta? En 4.68 la condición inicial. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.